Los mandamientos de Jesús. Hoy el tema es no desprecies. Pareciera algo muy irrelevante tal vez para algunas personas de repente, pero si vieran cuánto caemos en esto, cuánto cometemos esto. La característica del carácter o la cualidad del carácter que debemos aprender a desarrollar es la tolerancia. Tenemos que aprender a tolerar a otros que son diferentes a nosotros, piensan diferente a nosotros. Lo que hacemos cuando no toleramos generalmente es que enjuiciamos o condenamos. Declaramos algo sobre esa persona que está mal y ya lo estamos enjuiciando o condenando. Así es que tenemos que aprender a ser tolerantes con otros. Y vamos a ver cómo Jesús les enseñó a sus discípulos a hacer eso. Voy a leer Mateo capítulo 18. Había puesto el versículo 7, pero voy a leerlo desde el versículo 1 porque creo que es necesario. Mateo capítulo 18, versículo 1. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Pero al que haga pecar a alguno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo del mar. Ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan piedras de tropiezo, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida manco o cojo que teniendo dos manos y dos pies. Que teniendo dos manos y dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, arráncalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Miren que no desprecien a uno de estos pequeñitos, porque les digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Te rogamos y te suplicamos, como cada domingo, Señor, que seas tú el que hable. Que seas tú el que ministre nuestra mente y corazón y que trates con nuestros pensamientos y actitudes y sentimientos, con nuestra cultura, con nuestra forma de ser, y hagas la obra de transformación que tengas que hacer en nuestras vidas o la obra de confirmación que tengas que hacer en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Despreciar. ¿Qué significa despreciar? Creo que tenemos el concepto correcto, pero cuando leí algo de una pequeña descripción de la palabra, como que te hace un poquito más de sentido, porque aunque lo vivimos, no lo pensamos, no lo meditamos lo que significa. Despreciar, esta palabra que usa la Biblia, está formada por dos palabras. La primera, que es kata, o por lo menos así se escribe, es una palabra que implica un movimiento hacia abajo y también en un sentido contrario. Es como cuando ves a alguien hacia abajo, pero al mismo tiempo como que le das la espalda. Generalmente cuando rechazas a alguien no le haces así, bueno, le hacemos así como para vernos disimulados, ¿no? Pero generalmente como que le haces, no te quiero ver. La otra palabra que forma esta palabra se escribe por lo menos proneo, que implica un sentimiento o una opinión ya hecha que es contraria a esa persona. Entonces, despreciar significa estar dispuestos mental y sentimentalmente en contra de alguien. Estar
dispuestos o puede ser predispuestos a estar en contra de alguien mental y sentimentalmente. Es decir, el desprecio es una decisión que tomas y que la llevas a una expresión contraria al amor. ¿Me estoy explicando? Es una decisión. No desprecias a algo o a alguien solamente porque en tu naturaleza despreciarlo. Has tomado la decisión de despreciar a esa persona por algo que hizo, por algo que dijo, por cómo se ve. Si es una cosa, por cómo sabe, por cómo huele, tú decides despreciar eso porque no es agradable para ti. Y le das la vuelta. Pero es algo que piensas y que es en un momentito, pero es algo que piensas y decides hacer. En otras ocasiones lo hemos mencionado, la afectación o la profundidad que esto tiene, porque cuando despreciamos a alguien, en realidad estamos despreciando un reflejo de Dios. Porque las personas hemos sido hechas a imagen de Dios. Y cuando tú desprecias, menosprecias, si quieres verlo con esa palabra también, cuando tú le das la espalda a estas personas con un sentimiento de rechazo, estás rechazando a alguien que ha sido hecho a imagen de Dios. No estás rechazando solamente eso, sino estás rechazando la perfección de Dios. Una cosa es que por carácter, por cultura, por algunas situaciones no podamos tener cierta relación íntima con algunas personas, pero otra cosa es rechazarlos. ¿Me estoy explicando? Tal vez yo no le voy a ir al equipo de fútbol que mi hijo le va. Pero eso no quiere decir que yo lo rechace a ellos. Tengo preferencia por algo. Es un ejemplo muy, muy tonto, muy burdo. Pero la gente llega al grado en que en el estadio, en las casas, se pelean por eso. Se pelean a golpes. Porque el otro equipo hizo algo a tu equipo. Y llegas a maldecirlos, y llegas a menospreciarlos, y llegas a, si los ves en la calle, los juzgas y los criticas. Creo que es muy burdo el ejemplo, pero creo que se aplica bien porque en esas situaciones es cuando uno aflora lo que uno trae adentro, con la política, con los deportes y con la religión. Nuestro mandamiento nos habla de que no despreciemos a los pequeñitos. Vamos a ver un poquito qué es despreciar y después vamos a hablar de los pequeñitos, pero ahorita voy a estar mencionando pequeñitos, aunque después lo vamos a explicar qué es. Despreciar a los pequeños inicia cuando pensamos que no son valorables o que no son importantes. Que eso que despreciamos o esa persona a la que despreciamos no es importante, no me puede aportar nada que valga la pena para mí. Entonces, por eso lo malvaloro, lo menosprecio. No, tal vez alguien podría decir, bueno, no es solo por su persona, porque yo por la persona no puedo decir nada. Alguien que pudiera tener buenos valores o incluso principios cristianos. No, yo no puedo despreciar a esa persona. ¿Por qué? Por lo que es. Lo desprecio porque no me da nada. No saco nada de provecho, más bien me irrita, me molesta. Entonces, por eso lo desprecio. Tal vez esa persona tenga alguna situación, algún problema, que para ti es contrario y toma la decisión de despreciarlo. Y puedes decir, no por la persona, no por la imagen de Dios, sino por lo que es y por lo que hace. Para mí no es valorable. Estoy explicando con eso. En nuestra idolatría solamente estamos pensando que la gente nos pueda dar algo para que me sienta bien, para que me haga mejor, pero pocas veces pensamos en que tal vez esa es la gente que necesita para que yo les dé algo y los despreciamos. Prefiero no estar para que no me afecte que estar porque me va a afectar. En lugar de decir, está bien si estoy, hay algo que no puedo recibir, pero tal vez yo puedo dar. Pero tomamos la decisión de desprecio, de no estar porque me afecta, me molesta y porque la persona no tiene nada que darme. Espero estarme explicando con eso. Solamente queremos para nosotros y no
para dar. Jesús contrapuso esta idea al establecer, cuando trajo a este niño y los puso en medio de ellos, dice, los ángeles de estos pequeñitos están todos los días viendo la cara de Dios. Es decir, Jesús les dio un valor sobrevalorado al decir, mira que quienes guardan la vida de estos pequeñitos están delante de Dios intercediendo. Jesús es el único que intercede. Pero siendo encomendados por Dios para ver y escuchando lo que Dios les dice, haz esto, cuídalo, protégelo. Eso es lo que le llamamos de chiquitos el ángel de la guarda. Pero lo que dice Jesús es, sabes que ellos tienen un representante que está delante de Dios. Eso les da mucho valor. Solamente es para tratar de contrarrestar el punto de por qué, de no menospreciarlo, sino en realidad ver a las personas con un valor que tienen real. Porque Dios ha hecho eso. Y no solamente los niños, hay un pasaje que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Es decir, cada uno de nosotros, Dios ha encomendado ángeles que estén con nosotros, que luchan con nosotros ese mundo espiritual que no vemos. Alrededor de nosotros hay una guerra espiritual entre demonios que nos quieren lastimar y ángeles que nos están defendiendo. Es decir, Jesús le da demasiada importancia a estos pequeñitos que ahorita vamos a ver quiénes son. El desprecio, cuando despreciamos a alguien, estamos reflejando una actitud de orgullo. Yo soy más que tú, yo tengo más que tú, yo valgo más que tú. Esa actitud de orgullo fue la misma actitud que Satanás presentó delante de Dios cuando le dijo, tú no mereces ser Dios, yo tengo que ser Dios. Es la misma actitud que Adán y Eva expresaron cuando tomaron de aquel fruto para decir, yo quiero sentir en mí el orgullo de saberme Dios, de ser igual a Dios. Cuando tú le volteas la cara a alguien, cuando tú ves a alguien con menosprecio, cuando tú piensas de alguien, lo que estás expresando es el pecado natural que tenemos de querer tomar el lugar de Dios. Lo que quiero decir con esto es que no es algo que, bueno, pues pásalo, hombre, que total. Hay tantos miles de millones de personas en el mundo que uno más, uno menos no se va a dar cuenta. No va por ahí. Es lo que está sucediendo en ti, que estás reflejando que somos pecadores. Y el pecado tiene como consecuencia la condenación eterna. Y es por eso que necesitamos el perdón de Dios. Y cuando tú menosprecias a alguien de esa manera, estás demostrando que eres un pecador y que necesitas de Dios. Porque no has podido ver todavía a las personas, aún a los que menos pueden ofrecerte y aún a aquellos que están en contra de ti, con los ojos con los que Jesús los vería. Por nuestro orgullo, por nuestro pecado. Jesús señaló que la actitud humilde de un pequeñito, como el niño que puso en medio de ellos, es lo que caracteriza a aquellas personas que van a entrar en el reino de los cielos. En el versículo 3 te leí, en verdad les digo, que si no se convierten y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Versículo 4, si pues cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El que reciba a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. ¿Quiénes son esos pequeñitos de los que está refiriéndose Jesús? La palabra pequeñitos que usa este mandamiento, y aunque Jesús está utilizando a un niño de edad, no se refiere precisamente a los niños. No se trata, no es una cuestión de edad o de estatura, sino es una cuestión más bien de actitud de nosotros hacia estas personas. Un niño representa humildad, sencillez, bondad, inocencia. Y a eso es a lo que se está refiriendo Jesús. Cuando tú menosprecias a otras personas que son humildes, que son sencillos, que son buenos,
que son inocentes en su forma de pensar, y porque tú te crees más inteligente, más sabio, más capaz, entonces los menosprecias. Jesús está trayendo un niño para decir, no te haces como uno de ellos. No está diciendo si no te haces niño, como un niño. Es lo que Jesús le decía a Nicodemo. Si no naces de nuevo, y Nicodemo pensando, entonces tengo que volver a entrar en el vientre de mamá y nacer. En la serie de Chosen, cuando Nicodemo va a hablar con él, le dice, eso sería imposible porque mi mamá ya se murió. No se trata del hecho físico de volverte a ser un bebé. Es el hecho, es la actitud de la inocencia, de la sencillez. Cuando Dios escogió al rey Saúl, dice la Biblia que Saúl era el más alto que todos en el pueblo. Le sacaba de los hombros para arriba. Era altísimo. Dios no lo escogió por eso. Lo escogió porque tenía un corazón sencillo. De hecho, aunque era el más grandote de todos, él solo se sentía menor que muchos. Primera de Reyes 15:17. Samuel dijo, no es verdad que aunque eras pequeño, cuando le estaba recordando a Saúl esto, a tus propios ojos, eras pequeño a tus propios ojos, tú mismo te minimizabas. Cuando te sentías así, menos que nadie, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel y el Señor te ungió rey sobre Israel. Cuando te considerabas un niño, menos que todos, Él te escogió. Cuando te consideraste el más grande de todos y pensaste que tú podías hacer lo que solo un sacerdote hace, Dios te desechó. Salomón tuvo la misma actitud cuando fue ungido como rey. Primera de Reyes 3:7. Ahora, Señor Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Soy ignorante, no sé qué hacer. Estaba demostrando su humildad y cuando Dios le dijo, dime, pídeme lo que quieras que te dé. ¿Se acuerdan que le pidió Salomón? Dame un corazón entendido para gobernar a tu pueblo. No quiero riquezas, quiero que me digas qué tengo que hacer con tu pueblo. Y por eso, por ese corazón humilde y sencillo, Dios le dijo, te lo doy y además te daré todo lo que no me pediste. Y no ha habido hombre en la tierra, dice la Biblia, como Salomón, ni en sabiduría, ni en riqueza, ni en experiencia. Gedeón tuvo el mismo espíritu cuando Dios lo llamó a ser el libertador del pueblo de Israel. Jueces capítulo 6, versículo 15. Ah, Señor, le respondió Gedeón, ¿cómo libraré a Israel? Mi familia es la más pobre de Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. ¿Quién soy yo para hacer esto que me pides? Pero por esa actitud, por esa humildad, Dios lo escogió. Pablo se consideraba el más pequeño de los apóstoles. Decía que era un gusano, que Dios lo había levantado del polvo de la tierra. Juan el Bautista decía, no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Esa característica de humildad, de sencillez, de bondad, de inocencia, que es muy particular de un niño, es la que Jesús está tratando de ensalzar delante de los discípulos al decirles, no desprecien a estos pequeñitos. Y después les enseña algo, le dice, porque saben que ustedes son esos pequeñitos. En Juan capítulo 13, cuando Jesús está tomando la última cena con sus discípulos, en algún momento Él les dice, hijitos, haciéndolos chiquitos. Y vaya que eran unos hombres maduros. Juan, en las cartas de Juan constantemente está hablando, y ahorita vamos a leer algunos versículos, como hijitos, dándonos a entender, no es para que nos creamos los más grandes y mejores de todos, delante de los ojos de Dios somos sus niños. Quien más puede entender eso es una madre, creo yo, que aunque su hijo tenga 60 años con bigote y barbón, siempre va a ser tu bebito. Más adelantito
en el siguiente versículo, después de que Jesús les llama hijitos, denotando esa humildad y sencillez y bondad de los niños, fíjate hasta dónde tenía que llevarlos a ese momento para poder darles un mandamiento nuevo, dice él. Un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. La única manera en la que tú vas a poder amar a tu prójimo de manera sincera y total es siendo como un niño. Que el niño no guarda rencor. Que el niño puede luchar por un juguete con otro niño y en un segundo más ya lo está abrazando y riéndose con él, olvidando inmediatamente que estaban discutiendo por un juguete. El mandamiento de Jesús es: no desprecies a estos pequeñitos. Ya vimos por qué despreciar implica el pecado original del orgullo. Nos enseña que esos pequeñitos no se refiere a los niños, sino son aquellos a los que nosotros vemos como menos capaces que nosotros, pero al mismo tiempo está tratando de llevarnos a decir: pero tú eres esa persona que eres un pequeñito. Pablo usa el mismo término de pequeño y de niños para referirse a los creyentes que él discipulaba cuando les estaba escribiendo en las cartas que él escribía. Y Juan hace lo mismo en las cartas que él escribe. Es decir, Dios quiere que nos veamos a nosotros mismos como pequeñitos. Dios quiere que entendamos que al despreciar a alguien estamos haciendo un juicio sobre esa persona, pero al mismo tiempo entonces nos estamos enjuiciando a nosotros mismos. Nos estamos poniendo el símbolo de culpable por estar haciendo eso. ¿Cuál es la razón de este mandamiento? Mateo capítulo 18, versículo 1. Jesús está respondiendo una pregunta de los discípulos. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? El concepto que los discípulos tenían sobre grandeza, sobre éxito, es exactamente el mismo concepto que hoy en día estamos viviendo. Tienes fama, tienes dinero, tienes influencia, tienes prestigio, entonces tú eres grande. Tú no eres pequeño, tú eres grande. Tú eres de los que están arriba. Alguna vez un amigo me dijo: tienes que aprender a juntarte con los que son mejores que tú para que puedas llegar a ser mejor. En el sentido laboral y en el sentido económico, tiene mucha lógica. Tiene mucha lógica para el que quiere progresar y quiere salir adelante. Creo que es totalmente contrario a lo que Jesús enseñaba. Más bien él decía: ve por los que no pueden. Ve por los que son menos que tú. Jesús les dice: tienes que convertirte como estos niños. Esta palabra convertir implica un cambio total en el corazón y en la forma de pensar. Es lo mismo, repito, que le decía a Timoteo: tienes que volver a nacer, tienes que ser otra persona diferente. Cuando Jesús les dice: si no te haces como un niño, no vas a poder entrar en el reino de los cielos, para ellos implicaba: tienes que dejar de ser quien eres, dejar de pensar como eres, dejar de actuar como actúas, para ser otra persona, para ser como un niño inocente y bondadoso. Y ellos estaban entendiendo eso. Isaías capítulo 55 dice: porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más que sus pensamientos. Dios es diametralmente diferente a nosotros en pensar, si es que no nos hemos dejado dominar por su forma de pensar. Si estamos en nuestra forma natural como humanos, como el mundo, vamos a pensar totalmente opuesto a lo que Dios es. Y es lo que les estaba diciendo: tienes que hacerte entonces como un niño, tienes que transformarte como un niño. Todo tu pensamiento, toda tu actitud tiene que ser transformado para que entonces pueda ser parte del reino de los cielos. Y repito, esto solamente se puede hacer de una manera:
dejando que el Espíritu Santo viva en nosotros, porque es el único que puede cambiar nuestra manera de pensar. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 9 en adelante. Sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Es decir, esto está fuera de ti. Nunca lo has oído, nunca lo has escuchado, pero Dios lo ha preparado para ti. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Cuando Jesús les decía, tienes que hacerte como un niño para que entiendas y recibas el reino de Dios, no era solo una metáfora, no era solo un ejemplo. Básicamente le estaba diciendo, tienes que ser transformado para que con esa humildad y sencillez que tiene un niño, tú seas investido del Espíritu Santo para que puedas pensar así, para que no seas malicioso, para que no pienses mal, para que veas a los otros como Jesús los ve. Mira, cuando sucede esa transformación, cuando tú ves a una persona que es transformada de esa manera, ¿qué puedes aprender de él? De hecho, es una característica que debería ser de cada persona que ha sido transformada de esa manera. Lo primero, una persona así conoce a su papá. No me refiero al Padre físico, me refiero al Padre celestial. Una persona transformada conoce quién es su papá, porque depende totalmente de él. Confía en su papá. Es como lo que cantábamos ahorita, el Señor es mi pastor. Leí una anécdota en Facebook esta semana que decía, los pastores hay diferentes tipos de pastoreo, pero los pastores de aquella región, en la región de Judea, de Jerusalén, del tiempo de Jesús, los pastores ya les había dicho, iban adelante de los rebaños. Y dicen que había una excursión de turistas, fueron a Tierra Santa, y el guía los llevaba y había un pastor por ahí. Y él les explica, en el tiempo de Jesús, cuando ellos pastoreaban, los pastores iban delante de su rebaño hablándoles y las ovejas los seguían. Y de repente una persona le dijo, oye, pero ese pastor de ahí va atrás de las ovejas con una vara, pegándoles para que se muevan. Y le dijo, no, él no es el pastor, él es el carnicero. ¿Se entiende la idea? A lo que digo es, quiero pegar esto, cuando tú eres como un niño y conoces a tu papá, tú sigues y escuchas a tu papá. Como el pastor, las ovejas siguen a su pastor. El que las va arriando, las va obligando a ir a otra parte. Y cuando tú no tienes ese corazón transformado, tú no escuchas la voz de Dios, entonces hay alguien que te está empujando. El apóstol Pablo en Romanos 8 dice, somos como ovejas en el matadero. Y es precisamente lo que Satanás quiere hacer con nosotros. Entonces la característica de una persona transformada es que conoce a su Padre Celestial. Primera de Juan capítulo 2 versículo 13. Les escribo a ustedes niños porque conocen al Padre. Y otra vez Juan se está refiriendo a niños, no a la edad de las personitas, sino a ustedes, iglesia, como mis hijitos, como mis niños. Y se los escribo a ustedes porque ustedes conocen a papá. Y me van a entender lo que les estoy diciendo. Jesús oró por nosotros. Juan 17:11, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Es decir, Jesús oró por esa intimidad que solamente tiene un papá con su hijo.
Sobre todo digo, cuando el niño está chiquito y que el niño cree todo lo que le dice papá. Cuando tú conoces a tu papá de esa manera y sabes que papá siempre te dice la verdad, tú aprendes a reconocer la mentira. Esa es otra característica de estas personas transformadas. Saben reconocer la mentira. Primera de Juan 2:18. Queridos hijos, otra vez habla como niños. Esta es la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que esta es la hora final. Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Una persona transformada, hecha como un niño que conoce a su padre, aprende a identificar la mentira. Y por eso no es engañado. Por eso decimos a veces, más que enseñar lo que otros creen y más que enseñar las mentiras del mundo, lo que tenemos que enseñar son las verdades de Dios. Porque cuando tú conoces esas verdades y cuando tú conoces a Dios a través de esas verdades, cuando venga la mentira la vas a saber identificar. Yo no te tengo que decir, mira, eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira, eso es mentira, esto es verdad, para que puedas distinguirla. Yo te tengo que decir, esto es verdad, solamente esto es verdad. Y cuando tú veas, escuches o te digan algo así, tú vas a decir, eso es mentira, porque esto es verdad. De ahí la importancia de leer la Biblia, de orar, de congregarnos, de estarnos exhortando, como decíamos la semana pasada, en verdad, porque es la única manera en la que vamos a estar protegidos de la mentira del mundo. Estaba viendo entre semana también y reflexionaba un poquito toda la maldad que se está levantando en el mundo. ¿Cómo están cambiando las cosas? Cómo las familias se están dividiendo, cómo los padres se levantan contra los hijos y los hijos contra los padres y hermanos contra hermanos, cómo el mundo está trastornando la identidad de las personas. Y en algún momento de que estaba pensando me remonté a Génesis 6, cuando Dios destruye el mundo con el diluvio. Y me puse a pensar, imagínate, cuando Dios le dice a Dios, voy a destruir el mundo porque no hay una sola persona que crea en mí. Dios destruyó a todos. Ya para ese tiempo ya habían muerto los patriarcas. Lamec, Enoc, ya habían, Matusalén, ya habían muerto. Bueno, murieron en ese tiempo antes del diluvio. Cuando estas últimas personas murieron, dice la Biblia, que los hijos de Dios, los que venían por la línea de Set, se empezaron a mezclar con las hijas de los hombres y el pecado se extendió. Y para que Dios haya destruido el mundo y no haya tenido misericordia de un justo, es porque no había justo, sino solamente Noé. Hay otro pasaje de la Escritura donde habla de 3 hombres justos y en ellos está Daniel y está Noé y no recuerdo quién es el otro. Job. Gracias. Hombres perfectos, dice la Biblia. Imagínate el grado que llegó la humanidad de no haber una sola persona que crea en Dios. Y estaba platicando con María de un pasaje que salió también en Facebook, que alguien lo puso y dice, imagínate, me decía ella, por lo que está enseñando hoy a los niños, la viuda que insistía para que el juez le hiciera justicia. Y el juez dice, me la voy a quitar de encima y le voy a hacer justicia porque no vaya a hacer algo yo peor todavía. Y Jesús lo compara, si este hombre malo escuchó la voz de la mujer, ¿cómo no va a escucharte Dios cuando le pidas? Pero después Jesús termina con una interesante pregunta. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará alguien que crea en Él? Para allá vamos. Cada vez la gente cree menos en Dios. Algún día este mundo va a ser destruido por eso. Y el Señor nos va a rescatar antes de eso, pero
juntando todo esto, necesitamos volvernos niños inocentes para poder ver este mundo con amor y tener el valor de predicarles el evangelio y no ser despreciativos con el mundo porque es pecador, porque son malos, porque no se lo merecen. Nosotros tampoco lo merecíamos, pero Él quiso salvarnos. Necesitamos aprender a ver el mundo como Jesús lo ve. Y para eso necesitamos conocer a nuestro papá. Y eso nos asegura que no vamos a volver a ser como el mundo, porque vamos a reconocer la mentira. La tercera cosa, además de conocer a papá, de poder identificar la mentira, es que vamos a poder decidir amar a otros como Jesús los amó. Vamos a poder tener esa inocencia, esa bondad, esa determinación del niño de amar a la persona solamente porque es persona, sin juzgar lo que hizo o lo que dejó de hacer. Primera de Juan 3:11. Este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No hay más. Y en ese amemos unos a otros implica todo: actitudes, pensamientos, sentimientos, acciones. Primera de Juan 3:16, ¿se acuerdan? Se los he dicho muchas veces. La segunda parte de Juan 3:16. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él sea salvo. Primera de Juan 3:16. En esto conocemos el amor que nos demostró en Juan 3:16, en que Él puso su vida por nosotros. Entonces, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Este mandamiento es un reflejo de Jesús. Él no nos dice algo que Él no haya hecho. Jesús mismo, en humildad, dejó su divinidad y se hizo un pequeñito. Tanto porque nació como un bebé, creció como un niño, pero fue humilde delante de los hombres y nunca pretendió ser más que nadie. Él siempre fue alguien sencillo, humilde, bondadoso. Él nos puso el ejemplo para que todos los que venimos a la familia de Dios también aprendamos a ser humildes, sencillos, bondadosos, inocentes. Jesús dio su vida para que esto fuera posible. Juan 15:13 dice: nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y después dice: ustedes son mis amigos. Ya no son mis siervos. En una parte dice: ahora son mis amigos. Bueno, son mis amigos si ustedes hacen lo que yo les mando. No es una, ¿cómo se dice la palabra? No es un requisito. Si no lo haces, no eres. Es una exhortación. Para poder ser mi amigo tienes que creer en mí. Para poder ser mi amigo tienes que creer que lo que yo te digo es bueno. Para poder ser mi amigo tienes que obedecer cuando yo te diga que hagas algo porque es bueno para ti. No te lo estoy imponiendo solamente porque quiera hacerlo. Claro que tenía la autoridad para hacerlo, aunque nunca se jactó de eso. Te lo está dando, te lo está diciendo porque él mismo lo hizo con su Padre. Repito, todo esto es posible solamente cuando crees, cuando confías y cuando reconoces a Jesús como tu Señor. La exhortación de hoy: no desprecies a otros. No les des la vuelta, no les des la espalda. Míralos como Jesús lo haría. No los desprecies porque te pueden lastimar o porque te pueden ofender. Ámalos porque necesitan de ti. Necesitan de Jesús. Necesitan conocer al Jesús que está en ti y tal vez tú seas la única imagen de Jesús que ellos vayan a poder ver, o las únicas palabras de Jesús que ellos vayan a escuchar, porque tú no sabes si el día de mañana Dios los va a mandar llamar y tal vez la última palabra que escuchen es a ti diciéndole: Dios te ama,
Jesús te espera, o diciéndole te perdono, o diciéndole te amo, o diciéndole aquí estoy cuando me necesites. Tal vez eso sea lo último que escuchen. No desprecies. Vamos a orar. Dios bendito. Cuán agradecidos debemos estar, porque tú hiciste esto primero por nosotros, tú no nos despreciaste. En el tiempo de Moisés, una vez le dijiste a Moisés, y era solo para exaltar tu grandeza, misericordia, y también exaltar y honrar la fe que le habías dado a Moisés al creer en ti. Cuando el pueblo te negó, tú le dijiste a Moisés, déjame destruir este pueblo y voy a hacer de ti un pueblo nuevo. Sin embargo, Moisés, inspirado por tu gran amor, y repito, para resaltar tu amor, de alguna manera y parafraseando, te dijo, Señor, no los desprecies. No saben lo que hacen, no los desprecies. Ese pueblo, Señor, somos nosotros. Moisés es un tipo de Jesús. Jesús está intercediendo hoy delante de ti por nosotros. Estoy seguro que constantemente te dice, papá, no los desprecies. Yo ya pagué por ellos. En tu santidad, en tu santa ira, no los desprecies. Yo ya pagué por ellos. Delante de tus ojos, Señor, somos pequeñitos, insignificantes. Es decir, Señor, tú me entiendes, tú podrías destruirnos en cualquier momento si quisieras hacerlo y volver a ser un mundo nuevo. Sin embargo, no nos has despreciado. Y nos ves como aquellos que necesitamos más de ti. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a creerlo y a entenderlo, a apreciarlo y valorarlo. Y ayúdanos para vivirlo también, Señor, nosotros con otras personas. A mostrarles tu amor. A no mostrarles, Señor, desprecio porque tú no lo haces. A mostrarles tu amor. A aceptarlos. A ayudarlos. Ayúdanos, Señor, por favor, para que esta cualidad del carácter de Jesús, de ser tolerantes con otros y no ser juiciosos ni condenadores, sea algo que aflore, Señor, en nuestra piel, sea algo que se exhale, sea algo que se sude y las demás personas, Señor, lo puedan percibir en nosotros, lo puedan disfrutar de nosotros, Señor, viniendo de ti. Aquí está tu pueblo, Señor. Haz tu perfecta voluntad. Y gracias nuevamente por no abandonarnos y no despreciarnos al ser pecadores, sino amarnos tanto que te diste por nosotros, Señor. En Cristo Jesús oramos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y te llene de su paz. Amén. Amén. Antes de cantar ya para despedirnos, voy a mencionarte algunos anuncios.
Para los de internet, bueno, son anuncios que son locales, vamos a ponerlos en la pantalla, pero puedes quitar el micrófono si quieres, como quieras. Anuncio